de vino en el momento oportuno vale más que todas las riquezas de la tierra. Le invitamos a degustar los mejores vinos del mundo en Wine and Spirits Radio. Viñedos, uvas, maridajes, bodegas, vinos y espirituosos. Con Daniel Sandoval y la participación especial de Diego Hernández. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Wine and Spirits Radio. Hoy tenemos pues la primera emisión de este año. Hoy es día 6 de enero, es Día de Reyes. Felicidades a todos. Seguramente están o estarán degustando una deliciosa rosca, ¿no? Eso esperamos. Eso esperamos. Soy Daniel Sandoval, estoy como siempre acompañado por Diego Hernández. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Daniel? Pues encantado de estar un año más iniciando este 2018, el primer programa de este Qué fuerte, año. ¿no? Ya decir 2018 ya es... Siento que 2017 duró nada más medio año, porque en realidad Sí. pasó muy rápido y estoy seguro que lo mismo ocurrirá con este 2018. Uy, si año electoral se va a ir más rápido o más lento, quién sabe qué va a pasar. Bueno, feliz Día de Reyes a todos. Feliz Día de Reyes. Y ya le preguntaremos también a Diego un maridaje de roscas, ¿no? A lo mejor, ¿no? Por supuesto, recordarás en el programa pasado que hablamos de champán. Sí. Tuvimos ese tema, hablamos de los diferentes estilos. Pues créame que cualquier vino espumoso le puede quedar excelente a una rosca de Reyes. Particularmente el champán, específicamente. ¿En serio? O sea, ¿te acuerdas que hablamos del prosecco, hablamos Sí, claro. del asti, de la cava? Pero el champán es el que realmente le queda bien a la rosca de O sea que Reyes. si usted va a tener su reunión de rosca hoy en la noche, pues mire, ya con una champaña deliciosa la puede acompañar en lugar del chocolate, que aparte son menos calorías, ¿o no? ¿O ahí Sí, van? mucha menos calorías que una chocolate taza caliente. de chocolate. Pero sí tiene calorías también, ¿no? El champán sí claro. tiene. Ahora que si usted quiere evitarlo, dice ya estoy a dieta, ya inicié un régimen alimenticio. Es que van a estar a dieta ahorita. Si acaso el lunes, ¿no? El lunes, yo creo. Pero el día de hoy no. El día de hoy todavía se permite. Todavía es válido. Y Pues pues sí, sí. váyase por un champán para que lo Todavía. disfrute el día de hoy. Además de un chocolate. También las dos cosas. Muy bien, bueno, pues ahí está el maridaje para la rosca de Reyes. La verdad que mucha gente no se podía esperar a lo mejor ese maridaje, ¿no? Porque estamos muy casados con la rosca con café o la rosca con chocolate o con una bebida así como dulce y caliente, pero... pues, ¿y sabes por está qué le va ¿no? bien? Por dos razones. Le va bien primero por la cantidad de azúcar que tiene. O sea, no cantidad de azúcar añadida, sino espolvoreada, digamos. Esos sabores dulces se contrarrestan con la acidez del champán. Entonces, justamente tiene que ser champán, porque en el asti o en el prosecco hay mayor azúcar residual. Entonces, si es dulce con dulce, pues es demasiado empalagoso. Entonces, Claro. al ser champán, que tiene menor cantidad de azúcar residual, contrasta con el dulzor y la acidez del champán. Entonces, son excelentes compañeros. Y además, si son de estas roscas que son ya como más especiales aún, que algunas hasta tienen relleno y tienen otras cosas alrededor de la rosca, pues bueno, aún mejor le va. Muy bien. Y además, Bueno, pues es Día de Reyes. es Día de ¿no? Reyes, sí, y como lo permite, dijo ¿no? Napoleón, el champán se tiene que tomar en la derrota por necesidad y en la victoria por festejo. Muy bien, bueno, pues hay que tomarlo por festejo porque Por estamos festejo, iniciando claro. un nuevo año, este 2018, ojalá que esté para todos ustedes pues lleno precisamente de éxitos, de salud por supuesto y de buenos vinos, ¿no? Correcto. Y Que aquí en Wine and descorchemos Spirits Radio, pues le vamos a hablar de muchos temas para que usted no solo disfrute, sino también, pues esperamos que aprenda algo a lo largo de este año. Pero sobre todo que compartamos juntos una copa de buen vino o de buen destilado. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como siempre, vamos a hablar de vinos, pero también de los viñedos, de cómo es el mes de enero dentro de un viñedo. Entiendo que es el mes de las podas por excelencia, el mes de enero, ya nos dirás por qué, ya nos dirás qué es lo que hace un viñedo en este mes, que es un mes invernal, es un mes donde hace bastante frío en casi todo el país todavía, ¿no? Yo creo que más que en diciembre, en enero hace mucho más frío. Y nos han estado preguntando mucho en la página de Facebook que por qué el frío beneficia o perjudica a los viñedos, ¿no? Entonces, En diciembre recuerdo que compartiste unas fotos en Sí, la de página de Parras. Wine and Spirits Radio de Parras, de la nevada, ¿no? Sí. Y justo los comentarios eran esos, ¿no? Que se afecta. Incluso en el periódico salió una nota de que se afectaba, ¿no? Porque mucha gente dice, oye, qué bonito, pero no afecta, no le daña a la viña. No, realmente, justo el tema que tú acabas de mencionar, lo que nos ayuda a la nevada es a entrar en una dormancia. Que dormancia prácticamente es el proceso de hibernación en la planta.
A diferencia de muchas otras frutas o muchas otras plantas, la vid vinífica, es decir, la vid que produce uva para vino, únicamente tiene una cosecha al año. Y esa cosecha se da en la época de verano. Indistintamente si el verano cae en los meses de julio, junio, agosto, septiembre, o si es en enero, febrero, como lo es en países del Polo Sur, por ejemplo, como Chile, Argentina, Australia, etcétera, ¿no? Entonces, al ser en verano, lo que pasa es que la planta tiene que tener hoja y tiene que haber tenido una maduración de la vid. En invierno pasa todo lo contrario. En invierno ocurre un deshoje, ocurre una dormancia, que es justamente lo que está ocurriendo en este momento, y no crea usted que la planta se muere. Aunque la va a ver completamente sin hoja, pareciera a lo mejor alguna escena triste, digamos, el verla, a diferencia como está en verano, completamente verde. Ahorita la ve y la planta es prácticamente un tronco seco. Es el proceso más importante de la planta. ¿A poco? Porque la dormancia, y justo lo que ahorita mencionaste, la poda, define por completo la producción, es decir, la cosecha de este año. Entonces, si tú te equivocas en algo en este momento, dañaste por completo tu cosecha de este año. Es decir, vas a tener una mala cosecha en agosto. Entonces, las decisiones que ahorita se toman son fundamentales. Pero como bien lo saben, en el mundo del vino y en la elaboración de vino, en la vid, no todas las decisiones son del equipo del viñedo y de la bodega. Muchas decisiones también son de la naturaleza. Claro. Y justamente la nevada, lo que hace, la baja temperatura y un golpe térmico tan fuerte que caiga nieve sobre el viñedo, lo que hace es que la planta entra en una dormancia en automático. O sea, cae la nieve y en ese momento dice, con permiso, yo me voy de vacaciones y me voy a descansar, nos vemos hasta febrero. Prácticamente es lo que pasa. Si no cae una nevada, si la nevada cae hasta febrero, hasta esa época cae en dormancia. Entonces, ¿qué pasa? Llega el calor, digamos, la época de floración y descansa muy poco la vid. Durante todo el año estuvo trabajando, entonces literalmente así como nosotros necesitamos vacaciones, la planta también necesita vacaciones. Entonces imagínate que cayó en Parras, por ejemplo, una nevada, también cayó en Francia, por ejemplo, a mediados de diciembre, es lo mejor que le puede pasar a la vid. ¿Por qué? Porque se va de vacaciones a mediados de diciembre y no vuelve Está en tiempo, ¿no? Está en tiempo, están justo en el tiempo ideal y no volvemos a ponerla a trabajar, digamos, hasta febrero prácticamente. Se pone en un modo, digamos, de ahorro de energía y únicamente consume agua y nutrientes. Modo avión. Modo avión necesarios para vivir. Ah, mira qué O sea, maravilla. en ese momento todas sus hojas van a caer, lo que haya quedado de hojas, si es que aún tiene, y deja de darle toda la energía a la planta. Entonces de ahí no volvemos a ponerla a trabajar hasta febrero. Y aunque queramos trabajarla, la planta está en dormancia. Claro. No va a entrar hasta que la temperatura empiece a elevarse. Durante esta época que tú mencionas, ¿qué cuidados deben tener en los viñedos para la planta? Esa es una muy buena pregunta, porque a pesar de que la vid esté en dormancia, esté en descanso, el trabajo del viñedo es súper intenso, porque es prácticamente lo que pasa en esta época, lo que ocurre mientras el telón de un teatro está cerrado. ¿Qué pasa mientras un telón se cierra? Claro. Se trabaja en el escenario, ¿no? Se está cambiando la escenografía. La producción. No la vemos, pero está pasando, está ocurriendo muchas cosas como tal, ¿no? Entonces, para los enófilos que quieran aprender más sobre el vino, esta es la mejor época para ir y visitar un viñedo y sobre todo dedicarle algunos tiempos para aprender cómo crece la vid. Y yo creo que ya casi nos vamos a ir al primer bloque o queda tiempo para explicar. Un minutito. Bueno, lo que pasa en esta época es que tú tienes que definir con el año de maduración que tuvo la planta, si quieres producir la misma cantidad de uvas o si quieres producir un poco menos. ¿Por qué? Porque la maduración de un año siempre va a ser experiencia. Recordarán ustedes, amigos, que los vinos jóvenes son vinos de una vid de aproximadamente 5 a 10 años. Los vinos reserva son vinos de una vid de aproximadamente 10 a 15, 18 años. Y los vinos gran reserva son vinos de una vid de 18 años en adelante, ¿no? Hay vides de hasta 100. Entonces imagínense, cada año es importantísimo para la vid. Aprende, ¿no? Madura, así como nosotros. Entonces ese año es crucial para decir si el viticultor decidir si la planta puede producir la misma cantidad de uva o tiene que empezar a producir un poco menos. Pero si queremos que empiece a producir un poco menos, lo que nos va a dar es mayor calidad. Porque con esa sabiduría, digamos,
del año que transcurrió, con esa madurez propia de la planta, que incluso va engrosando su tronco, pues tiene mayor vigorosidad. Es una planta más intensa, más fuerte, y le va a dar esa misma energía, incluso más, a menor cantidad de uvas en lugar de mayor cantidad de uvas. Es por eso también que los vinos empiezan a adquirir precios más elevados, porque vienen de vides de mayor edad. Entonces, conforme pasan los años, la vid nos va dando uvas de mayor categoría. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa. Estamos en Wine and Spirits Radio, esta emisión, la primera emisión del 2018. Estamos en Zona 3, en el 91.5, hablando de enero en el viñedo. Este 2018 esfuérzate y alcanza todas tus metas. Zona 3, 91.5 FM. Estamos de regreso en la segunda parte de este Wine and Spirits Radio. Seguramente usted ya relajado, si tomó vacaciones, qué bueno, ojalá que se lo haya pasado muy bien. Presúmanos en Facebook, en Wine Radio México, a dónde se fue de vacaciones, qué vinos le gustaron también en estas fiestas, en las fiestas de Navidad, en las fiestas de fin de año, si se fue a un destino de playa, qué fue lo que tomaron, todo nos gusta saber aquí, que nos presuman ustedes también, ¿no? Y créame que de verdad lo seguimos Sí, por porque supuesto. nos gusta compartir con ustedes que toman, a dónde viajan, que disfrutan, incluso si se quedan en casa, cómo lo hacen, cómo disfrutan. Sí lo seguimos, créanos, así que compártalo, o si a lo mejor todavía sigue de vacaciones, ¿no? Exactamente. También. ¿Qué le regalaron también? ¿Qué ¿no? le regalaron? Por supuesto, a lo mejor le regalaron algo relacionado con el vino, algún O decantador, con el café. ¿no? O con el café, por ejemplo, Ujú. con los destilados, que cada vez va creciendo más esta industria, ¿no? Cada vez vemos más herramientas por todos lados, tiendas especializadas. La verdad es que un gran panorama Así para es. nuestra industria. Muy bien, bueno, pues nosotros seguimos aquí, seguimos siendo el único programa, por cierto. de Seguimos vinos siendo el único. en la radio aquí en Guadalajara. Desconozco si en el país, creo que sí también. No hay, No. también hay. En el país somos también el único. Y recordarás el año pasado que estuvimos en Nueva York, platicaba con la gente de la industria. Cierto. Y creo que ni en Estados Unidos en hay Estados un programa dedicado enteramente al mundo del vino, ¿no? Así Entonces, y los destilados. Entonces, somos un programa bastante Y que único. nos oyen mucho en internet en varias partes del Claro, mundo también. está ¿no? el caso de Jacobo Rizzo, un radio escucha que a lo mejor no está escuchando, que él vive en Suiza y acaba de ser su boda, ¿no? Y que nos pidió consejos Y para fíjate su que boda. Se están poniendo de moda, se pusieron ahora en el año pasado, y yo creo que este año más todavía, en los planes de las bodas, ¿no? De los novios que se van a casar, hacen ahora, personalizan, le están regalando, en lugar de regalarte, antes te regalaban, no sé, un cenicero, un florero, X cosas, ahora están regalando botellas de vino Es correcto. con los nombres de los novios. Es Eso me correcto, parece es correcto. padrísimo, ¿no? Y sí, cada vez se pone más de moda. Una tradición que era muy común en la gente que nos dedicamos al mundo del vino, ya está pasando fronteras, digamos. Y de eso de elaborar el vino de tu boda, ya generalizó. Ya se generalizó y eso me da mucho gusto. Sí, claro, qué bueno. No, sí, la verdad es que sí hacen su etiqueta y luego algunos la perseveran. O sea, la siguen produciendo. ¿Cómo es con ese tiempo. proceso? Por si alguien quiere hacerlo. Si alguien quiere hacer vino, bueno, aquí lo importante es tener algún productor que tenga la capacidad Porque es un vino de propio, producir, entiendo, ¿no? claro. Que tenga la capacidad de producir y que esté dispuesto a hacerlo, ¿no? O sea, porque de cierta forma va a sacrificar un poco de su producción Claro, claro. comercial para dártela a ti. Pero hay bodegas que están interesadas en eso. De hecho, el día de hoy un cliente de Monterrey me pidió eso. Lo canalicé con una bodega que lo puede ayudar. ¿Es muy caro? No es caro, fíjate, porque realmente pues tú lo vas a vender. Es una comercialización. Ujú. O sea, no estás poniendo una bodega ni nada. Sí, claro. Simplemente estás, pues como quien dice, revendiendo el vino, ¿no? Le pones tu imagen, le pones tu etiqueta y lo compartes con alguien más. Hay quien únicamente lo regala, pero hay quien también lo busca como negocio, ¿no? Ajá, sí, claro. Ahí cuando ya lo buscas tú como negocio, es cuando es mucho más rentable que cuando únicamente lo haces por gusto. Porque cuando lo haces por gusto, pues tienes que pagar por adelantado. Cuando lo haces con intención de comercialización, pagas únicamente por adelantado una cosecha
Okay. ¿no? Ellos te entregan tu producto, lo comercializas y la siguiente, pues tú ya tienes el ingreso y ya vuelves a pagar, obtienes tu ganancia. ¿Hay y un sigues con límite eso. de producción de botellas o no? Fíjate que no hay un límite, pero México, que es con quien ustedes ahorita podrían hacer su vino, para quien lo esté escuchando y quisiera hacerlo, pues el tema de México es que hay muy poco vino. O sea, la demanda ha sobrepasado la producción por mucho. Yo calculo que estamos 8 veces arriba la demanda de la oferta. Entonces son muy pocas las bodegas que están dispuestas a sacrificar un poco de su producción para hacer proyectos así. Porque no son bodegas, son meramente gustos personales. Ahora, yo creo que lo que viene es que esperemos a que las bodegas tengan más viñedo, lo cual están haciendo, para que se pudiera hacer esto, ¿no? Y si usted dice, pues yo mejor ya quiero tener un proyecto de retiro, pues vaya pensando en algún terreno que tenga o comprar algún terreno, pues sí empezar a producir vino, en lugar de comprar vino y revender, realmente producir. Pues vamos a hacer el vino de Wine and Spirits. Hay que hacer nuestro vino, por supuesto. Va a ser el objetivo este año. Hay que hacerlo. Y lo interesante de hacerlo es el tener que ir a la bodega, exactamente, a catar, a degustar, a hacer muestreos, para elegir cómo quieres tu muestra y después ya embotellar, etiquetar y compartir. Oye, pues sería un detallazo, ¿no? Llegar a una boda y que te den una botella así como personalizada. Y claro. Eso estaría padrísimo. Y es un gran detalle, ¿no? El que los novios hayan elegido el vino de su boda, porque es pensado en sus invitados, sí, ¿no? Claro. En el que disfruten lo que a ellos les gusta. Entonces, sí. O en lo que vas a ofrecer de platillos en tu boda. También, claro, ¿no? Pues esa es la otra cosa, ¿no? Entonces, cada vez se toma más detalle en eso. Tienes toda la razón. Incluso ponen ya mesas grandes de quesos, ¿no? El jamón ibérico, el jamón serrano, está muy presente en las bodas cada vez más. Sí, claro. Entonces, pues vaya, van cambiando las tendencias, ¿no? Van creciendo los gustos. Cambiando. Y cada vez se hacen más especiales, ¿no? Tanto lo que ofrecen de platillos como lo que ofrecen de bebidas. Qué bueno. Más especializado, sí, más producido. Más producido. Los wedding planners cada vez tienen más trabajo en los detalles. Y que cada vez surgen más, ¿no? Y que cada vez nuevas ideas más, también. Y con grandes producciones, ¿no? De bodas. Grandes producciones. Es impresionante realmente todo lo que una boda puede conllevar. O cualquier evento, ¿no? Y más en el tema de vino, ¿no? Así es. Bueno, pues ahí está la explicación. Ya abundaremos durante el año de ese tema. Tantos podemos otros, hablar de eso, fíjate, cómo crear una etiqueta propia. Etiqueta. Así es, muy bien. Pues vaya pensando usted si quiere entrarle, ¿verdad? Para si usted se va a casar o va a tener algún evento o simplemente quiere empezar a hacer vino, pues ahí está. O fíjate que hace unos meses estábamos con unos amigos visitando unos valles vinícolas y decían, pues hay que hacer aquí un ahorro entre los 10 y vamos haciendo una bodega, ¿no? Y les digo, pues espero que tengan primero mucho dinero y mucha paciencia, porque es un negocio generacional. Sí, por supuesto. Definitivamente. Quien como proyecto de retiro quiera inaugurar o fundar una bodega, tiene que saber de entrada que es un negocio que no es inmediato. Vaya, ¿no? Que posiblemente sus nietos vaya a ser quien disfruten, ahora sí que disfruten los frutos de la bodega o más allá de los nietos. Muy bien, pues regresamos al tema de hoy, el tema principal de hoy, que es el mes de enero en el viñedo, y ya nos había quedado claro que la poda de la viña es una tarea que se realizaba en invierno. Y ya nos explicaste por qué, ya nos dijiste todo, pero ahora dime, ¿cómo se realiza esa poda? ¿Qué tipos de podas existen? Lo que nos quedamos en el bloque anterior, si te acuerdas, hablamos de que cada vid tiene una cierta edad, te da cierta categoría de vino, ¿no? Entonces imagínate, para darnos una idea, una hectárea de planta, una hectárea de vid joven, produce 18 toneladas por hectárea, ¿no? Por un decir. La de línea Gran Reserva, que es una vid de unos 18 años de edad, produce 12 toneladas por hectárea. Y la de Gran Reserva produce de 6 a 8 toneladas por hectárea. Esa cantidad menor no nada más se da por los años, porque tú puedes dejar la vid crecer y la planta va a seguir haciendo el esfuerzo por producir la mayor cantidad de uva que pueda, porque a la vid también le gusta eso, le gusta la abundancia, le gusta producir mucho. Entonces, si tú la dejas, la planta va a producir mucha hoja y mucha uva. Pero si la controlas, que es justamente la poda en invierno, este trabajo de cortar, de podar aquí no hablamos de cortar hoja, lo que hablamos es de cortar sarmientos, de cortar brotes, de cortar yemas. Entonces imagínese usted que tiene una planta seca que fue podada completamente y que únicamente quedan especies de palitos secos. Si tenemos 2 por cada brazo,
pues a lo mejor si queremos la mitad, dejamos únicamente uno por cada brazo. Entonces eso nos reduce en un porcentaje la producción. O sea, ¿qué hacemos? Cortamos cierta cantidad, la planta ya no se va a alcanzar a recuperar para la primavera, para volver a generar, porque ahorita está dormida. Es prácticamente como si le cortaran una extremidad. Sí, claro. Entonces, no, se escucha muy, muy sangriento, pero así es como controlas la producción. Entonces, para el momento en el que la vid se da cuenta que ya perdió una parte de sus extremidades, por así decirlo, pues ya no alcanza a recuperarse. Entonces, en lugar de buscar producir más, busca producir mejor calidad de uva en lo que le resta. Muy bien, pues así nos quedamos para irnos a la segunda pausa en este Wine and Spirits Radio, la primera emisión del 2018, hablando de enero en el viñedo. Regresamos. Este 2018, modernízate. Y sé el primero en todo. Zona 3, 91.5 FM. Estamos de regreso en Wine and Spirits Radio en este sábado 6 de enero 2018. Comentábamos que no nos acostumbramos todavía al año a decirlo, ¿no? Teníamos 365 días diciendo 2017 y pues siempre nos es difícil adaptarnos a decir 2018, aunque ya pasaron 6 días, pero bueno. Yo sigo escribiendo en algunas notas 2017 y pues ya no, ya es 2018. Muy bien, pues estamos hablando de la poda en los viñedos que se realiza en invierno, en los meses de enero. ¿Siempre es de ley en enero o puede retrasarse un poco? Es una muy buena pregunta, porque puede retrasarse muy poco y eso pasa porque no hayamos tenido una helada como debía de ser. Entonces es por eso que las nevadas, respondiendo a la pregunta que muchos nos han preguntado ahí en la valga redundancia, en la página de Wine and Spirits Radio, si las temperaturas no llegan en la época que tiene que llegar, la planta piensa que todavía sigue siendo verano, que todavía sigue siendo invierno, entonces no entra en el ciclo que sigue. O sea, la planta tiene un ciclo vegetativo. Ese ciclo vegetativo dura un año. Y ahí está la importancia del calentamiento global, ¿no? Exactamente. Y de los cambios climáticos que hemos estado sufriendo. Exactamente. Y en base a eso, justamente, es que las guías de vinos, digamos, dicen que una cosecha es excelente, buena o regular en ciertas regiones. ¿Por qué? No por la calidad del vino, sino por la calidad del clima, cómo se comportó el clima, cuánta agua de lluvia cayó, cuánto sol hubo. En México, el año pasado y lo que va de el clima ha sido el normal de siempre, ¿o no? Pues fíjate que 2017, empezando en agosto hasta lo que va ahorita, ha sido un clima extraordinario para la vid. Es un clima que, platicando con varios enólogos amigos y viticultores, no se había vivido desde hace unos 18 años. Entonces podemos esperar una extraordinaria cosecha, por lo menos en lo que va del año. ¿Por qué? Porque la temporada ha estado muy delimitada. El otoño llegó cuando tenía que llegar, el invierno llegó cuando tenía que llegar y posiblemente la primavera también llegue cuando tenga que llegar. O sea, que sea una cosecha extraordinaria. Puede ser una cosecha extraordinaria. Definitivamente es una cosecha que hay que seguir de cerca. Entonces, pues una forma de hacerlo es siguiéndonos escuchando, porque nosotros le vamos a ir reportando cómo se va comportando el viñedo, ¿no? Que lo que ahorita está pasando, que estábamos hablando, es la vid es una planta trepadora. Es una planta que crece aproximadamente, pues puede crecer muchos metros para arriba, pero normalmente el crecimiento que le damos es de 1 metro, 1,5 metros. Es una planta que crece a 2 brazos. O sea, tiene su tronco y crece a 2 brazos. Puede ser a 1 brazo. La mayoría de las bodegas lo tenemos a 2 brazos. En esos 2 brazos, en cada brazo, tiene varios codos. En esos codos, cada codo tiene ciertas yemas. Y esas yemas nos da 2 racimos por yema. Entonces imagínense que tenemos una planta a 2 brazos, a 8 codos en total. ¿Cuántas yemas vamos a tener? 16. Y de esas 16 yemas lo que vamos a obtener son 32 racimos. Si para el siguiente año queremos obtener no 32, sino 24, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? De los codos vamos a cortar ciertas yemas, una parte proporcional, para que
para que se produzca menos uva. Y eso es justamente lo que se está haciendo ahorita en el viñedo. O sea, definir qué parte del viñedo va a producir cuánta uva. Y eso no nomás nos da cantidad, nos da también calidad de uva. ¿Por qué? Porque la planta va a hacer el mismo esfuerzo por producir 1 kilo que ahora por producir 800 gramos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Le da mayores atributos, le da mayor potencia, no nada más por la edad. Y ahí es donde entendemos, en el mundo del vino, que no nada más está en la barrica la potencia del vino, también está en la uva y en cómo se maneja el viñedo, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Los enólogos admiten que el vino no se hace en la bodega, el vino se hace en el viñedo. Entonces, si usted me pregunta cuál es el paso número 1 para hacer vino, evidentemente pues es plantar vid. Claro. Pero ya que tienes un viñedo, el paso número 1 es justamente hacer la poda para definir cuánta uva quieres producir en qué parte del viñedo, ¿no? Ya lo decía, en vinos jóvenes produces unas 15 toneladas por hectárea, en vinos reserva unas 10 y en vinos gran reserva unas 8. Y la edad de cada parte del viñedo para estas líneas de vino es para una línea joven unos 5 a 10 años, para una línea reserva unos 10 a 18 años y gran reserva de 18 en adelante. Y aquí es donde voy a responder esa pregunta de por qué hay vinos tan caros, ¿no? Como el Chateau Petrus, Chateau Margaux, que son vinos de más de 50,000 pesos la botella, porque vienen de vides de más de 100 años de edad. Entonces imagínate el cuidar una vid 100 años, el cuidarla que produzca gran calidad durante esos años, pues es una labor loable. Entonces es por eso que la demanda es tan alta y tienen esos precios. Entonces además producen muy poca uva, pero la producen de mucha calidad. O sea, una planta que puede producir 20 toneladas por hectárea está produciendo únicamente 2 o 3 toneladas. ¿Qué herramientas se utilizan para la poda de los viñedos? Qué buena pregunta. Hay poda mecánica y hay poda manual. O sea, tú lo puedes hacer esa poda con máquinas porque ya la tecnología ha avanzado para que si tú tienes una gran extensión de viñedo, simplemente mandes una máquina controlada a control remoto que vas monitoreando al lado del viñedo, evidentemente, y lo va haciendo. Pero los viticultores saben que no hay nada como la mano del hombre y sobre todo de la mano femenina. O sea, la mano de una mujer es la más delicada para hacer la poda, manual, para no dañar la planta. O sea, para tener el cuidado de hacer el corte de forma, digamos, sutil y que aunque se le corte una parte, no se dañe la planta. ¿Y es cierto que desinfectan esas herramientas? ¿O algunas sí lo desinfectan? Realmente no es necesario porque no por la temperatura no se daña, la planta está en dormancia. No se daña, lo que sí hace es que sí se cubre la planta. O sea, como si se le hiciera una cirugía, sí se cubre. Si usted viaja ahorita a un viñedo, va a ver la planta cubierta de una cinta especial, que es una cinta que nos ayude a que sane, a que, digamos, la parte que se cortó, se cauterice y la otra parte siga creciendo normal. Y me imagino que la gente que lo va a hacer, pues está totalmente capacitada de cómo se poda la planta. Es fundamental que esté totalmente capacitada para que sepa hacerlo, porque si tú no lo sabes hacer, créeme que hay una diferencia muy sutil, muy sutil entre llevarte todo el pedazo que hay que cortar nada más la mitad y te llevas todo. En mi etapa de aprendizaje inicial de cómo se maneja un viñedo, créeme que llegué a arruinar un par de plantas, no lo digo con orgullo, pero por no saber hacerlo. Claro. Y no porque lo quisiera hacer, sino porque pues, por no saber identificar, cortas de más. Entonces cortas de más y arruinas la planta. ¿Qué pasa cuando arruinas la planta? Te tienes que esperar al siguiente año a que desarrolle esa parte que tú creciste, que tú cortaste. Pero ahí se queda. Ahí se queda la planta, no se muere. Pero en la siguiente cosecha no va a dar el rendimiento que tú buscas. Entonces tienes que sacrificar esa planta, o el año, mejor dicho, tienes que sacrificar el año de cosecha en esa planta y cortar todos sus sarmientos para que el siguiente año pueda producir los que necesitas. Es un trabajo sumamente manual. Claro, estás hablando que en una hectárea... Es casi una cirugía. Es una cirugía prácticamente. Y estás hablando que en una hectárea puede haber hasta 1,500 plantas. Claro. Entonces imagínate hacer el trabajo de 1,500 plantas por las hectáreas que se tengan. ¿Cuánto se tarda más o menos la poda de un viñedo grande? Por planta te tardas aproximadamente 10 minutos. Bueno, los podadores ahorita se tardan unos 4 o 5 minutos por planta. Por planta. Pero te digo, hay miles de plantas por hectárea. Hay 1,500 aproximadamente plantas por hectárea. Ok. Entonces, pues multiplica eso por en horas humano, horas hombre, pues es bastante el tiempo. Por eso necesitas cuadrillas
O sea, las cuadrillas es el equipo de gente que trabaja grande, Sí, de gente claro, muy claro. capacitada para hacer un trabajo uniforme. ¿Y esta gente solo es empleada en estas épocas o No, es empleada durante todo el año y tienen otros para actividades otras distintas. funciones, claro. Y ahí es donde se convierte interesante el mundo del vino también, porque luego gente que trabaja en el campo por la, digamos, necesidad de trabajar en el campo, va aprendiendo de la viticultura y después le nace el interés de aprender viticultura y estudiarlo, ¿no? Claro. O sea, de estudiarlo más a fondo, porque ahorita reciben instrucciones del viticultor Ujú. que les enseña a hacerlo. Pero después ellos empiezan a tener un criterio de decir, oye, ¿qué pasa si hago esto, no? Y a lo mejor es una buena idea. El viticultor la implementa y resulta que es exitosa. Y luego si esa visión tú la añades con educación, no, hombre, pues es lo que está pasando ahorita en México. Muchos podadores están queriendo estudiar viticultura. Muy bien, pues con eso vamos a ir a la última pausa ya de este Wine and Spirits Radio. Regresamos con más aquí a Zona 391.5 FM. Este 2018 comunícate. Mándanos un WhatsApp 33 18 80 76 41. Zona 3 91.5 FM. Estamos de regreso en Wine and Spirits Radio, en esta emisión, la primera emisión del 2018. Estamos hablando de un tema interesante y empezando, creo, Diego, con el pie derecho estas emisiones, porque vamos empezando de lo que está sucediendo en este mes, en este momento, o lo que va a suceder en los viñedos aquí en México, ¿no? Definitivamente con el pie derecho y también porque, además de que es lo que está ocurriendo en el viñedo, porque es la etapa número 1 de la cosecha, ¿no? De la cosecha 2018. Y que es el orden que vamos a llevar de ahora en adelante todo el año, estando pendientes, como tú dijiste hace un momento, de la evolución de los De lo que va pasando en cada mes, ¿no? Así Que es. muchas veces, como consumidores, pensamos que el viticultor y el enólogo, pues olvidan el viñedo y dicen, ahí nos vemos en la cosecha, ¿no? Ujú. Y no, hombre, el trabajo es exhaustivo todos los meses del año. Todos los meses del año. Acá en América compartimos las mismas estaciones del año con Europa, pero ¿qué Correcto. pasa con Sudamérica, por ejemplo, en los viñedos sudamericanos? Pasa exactamente lo mismo, Es lo pero mismo. invertido. Ok. Ellos ahorita están en la cosecha. De hecho, Ok, están por ok. iniciar su cosecha. Febrero, finales de enero y febrero es la época en la que ellos cosechan. O sea, ellos podaron en agosto. por Ellos, decir. exactamente. Vamos igual, pero invertidos completamente. Ok. O sea, es el mismo ciclo vegetativo, nada más pues cambiado de estaciones. Ujú. Pero es lo mismo. Ok. Es lo mismo, son los mismos tipos de podas, el mismo ciclo vegetativo, que de verdad yo los invito a que nos sigan mes a mes para que siga este reporte, digamos, Claro. de qué es lo que está ocurriendo en el viñedo durante todo el año, ¿no? Hasta llegar a las cosechas, ¿no? Hasta llegar a las cosechas y nuevamente al cierre de año, ¿no? Lo que hablamos de los Ujú. cortes, por Ujú. ejemplo, que es probar las barricas, ya cuando el vino ya está en la barrica, cuando ya fermentó, o sea, todo el proceso prácticamente. Todo el Le vamos a ir proceso. hablando aquí detalle a detalle. Muy bien. Y hay también algunos tipos de podas, ¿no? De los que nos vas a hablar en este momento. Son 4 particularmente estilos de poda. Ujú. Y los estilos de poda, más que en función del gusto del viticultor, están en función de la edad de la viña. Ujú. Por ejemplo, la poda en vaso es la más común de todas. Es cuando la planta no mide más de 15 centímetros, más de 30 centímetros. Está prácticamente a ras de suelo. Entonces está a ras de suelo y se llama poda en vaso porque está cubierta por un tubo de PVC que pareciera un vaso. ¿Por qué está en un tubo de PVC? Porque en ese momento la planta no tiene la firmeza. Es una Ok. planta nueva, no tiene la firmeza para mantenerse rígida, para mantenerse recta Le ponen por ese sí sola. soporte. Entonces necesitamos ese soporte, está amarrada, pero de todas maneras necesitamos hacer el cuidado de la poda, Ujú. que estás hablando que es de no más de 1 milímetro de grueso. Entonces es ahí una cirugía casi como si fuera una vena, Ujú. ¿no? O sea, sumamente pequeña para cuidar que no cortes de más. Uy. Y es la más delicada de todas, la poda en vaso. Tienes que literalmente hincarte o sentarte en el Ujú. suelo para hacer este trabajo. Ok. Es la más cansada de todas y es la más importante. Porque si tú en este momento dañas la planta, tienes que replantarla por completo. Ah, Entonces estás hablando que este es un viñedo nuevo. Entonces es donde es más importante. Es un ¿pasa viñedo- eso seguido o no? De que se equivoquen, dañen una planta.
Antes, en el caso de nosotros, en Casa Madero, pasaba porque había mucha gente nueva. Ya se han ido creando generaciones de podadores y de trabajadores del ¿Hay campo. alguien que supervise eso? Sí. Para que se den Sí, cuenta. se llama, bueno, en el caso de nosotros se llama Doña Melisa. Ella está a cargo de toda su cuadrilla y es como la maestra de todos. Y de verdad que se le cuadran de una forma impresionante, ¿no? O sea, un podador, un vendimiador, en el caso de la vendimia, responde primero a Doña Melisa que al viticultor, porque quien los enseña es ella, ¿no? Okay. Y el viticultor Daniel Muñoz le da instrucciones a ella para que lo comparta con los demás, ¿no? O sea, así se convierte en una escuela, Sí, claro. realmente. Y esa historia pasa en todos los viñedos. En Francia pasa, en España pasa. Y créame que cuando usted conoce cerca un viñedo y conoce a la gente, te enamoras de esa parte tan humana del vino y luego vas a otro viñedo y quieres conocer a la Doña Melisa de ese viñedo, porque es la gente que verdaderamente hace el vino, ¿no? Claro. O sea, no es la maquinaria, no son las barricas, es esta gente que desde el día número 1 ya está trabajando en el viñedo, ¿no? O sea, ya está trabajando cuál día de Reyes, la rosca de Reyes se parte ahí en el viñedo a temperaturas bajo cero, ¿no? Qué bonito. Y claro, ¿no? que se les lleva chocolate y todo, pero pues están ahí en el viñedo claro. trabajando y cortando su rosca de Reyes. Pero aparte debe ser un ambiente muy bonito, ¿no? Súper bonito y ahí es donde aprendes realmente sobre vino. Por eso les digo que es mucho más interesante ir a un viñedo en invierno que en agosto. En agosto es divertido por las vendimias, las fiestas. Y ya está la fiesta, claro. Pero en este caso es donde aprendes realmente, ¿no? Así y es. ellos te enseñan de una forma impresionante. Nos ha pasado en viajes de sommeliers, por ejemplo, que llegamos, incluido yo en alguna ocasión, me pasó hace mucho, llegamos creyendo que sabemos mucho, ¿no? De la poda, el ciclo vegetativo, y no, hombre, en segundos te destrozan tu conocimiento, el podador, para darte el conocimiento real de cómo se trabaja el viñedo, ¿no? Y es lo que pasa, yo creo, que con cualquier cosa del campo. Claro, claro. Y en este caso, que es un trabajo tan detallado, el de la vid, pues le tomas mucha más importancia al vino y valoras mucho más cuando tienes una copa en tu mano, Sí, claro. y sabes de dónde viene y te acuerdas de la gente que lo Uy, sí, trabajó, te ¿no? cambia por completo. Te cambia por completo el panorama. Así es. Bueno, pues ya hablaste de la poda en vaso. ¿Cuál es la segunda? La siguiente es la poda Guyot. Okay. Que la poda Guyot es ya prácticamente la poda que se da previa a la primer cosecha oficial, digamos, a la primer cosecha de gran calidad para un viñedo. La poda Guyot es cuando ya la planta ha madurado a un nivel que ya da uva de calidad. Okay. Entonces ya va a ser uva vinífica. Ya esta poda ya no es para hacer que crezca ni para mantenerla. Aquí ya estás hablando de producción. O sea, aquí ya vas a empezar a producir uva de calidad y es para definir cuánta uva puede producir tu planta. La siguiente poda, que es la poda Royat, esta poda es la que oficialmente nos define cuántas toneladas por hectárea produces. Entonces estás hablando que entre la poda en vaso y la poda Royat existen no menos de 7 años de diferencia. O sea, durante los primeros 3, 4 años estás haciendo, bueno, durante el primer año haces poda en vaso, durante los primeros, de los 2 a los 4 años haces poda Guyot, y de los 5 en adelante estás haciendo poda Royat. Que la poda Royat ya es específicamente la que produce uva, la que te define cuánta uva vas a producir. Fíjate eso, ¿cuánto vas a producir en agosto? O sea, el viticultor sabe en este momento, pronostica en base a su viñedo cuánta uva va a producir en el 2018. Entonces, cuando tú le preguntas a un viticultor, oye, ¿viajas mucho? Te va a responder lo siguiente: no viajo porque le da miedo, porque le preocupa descuidar a su viñedo. Porque si descuida su viñedo, ¿qué pasa? Puede perder parte de su cosecha porque está mal cuidada, ¿no? Entonces, realmente el viticultor es una persona que es un médico de tiempo completo para sus viñas. Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, realmente están entregados al viñedo. Hay un dicho en el mundo del vino que se llama que el mejor abono para el viñedo son los pies del viticultor. Y eso evidentemente no tiene que ver con los pies del viticultor. Lo que tiene que ver es que él está inspeccionando cómo se está trabajando su viñedo. Entonces un viticultor no puede vivir en una capital fuera del viñedo y monitorear desde lejos, ¿no? Tiene que estar todos los días, y así pasa. Es gente muy apasionada. A las 4 de la mañana ya están arriba, ¿no? Hablando con sus cuadrillas. A las 5 ya están en el campo, ven el amanecer en el viñedo, y así es como realmente se inicia la cosecha, en este caso la cosecha 2018, ¿no? Con la poda, no en agosto,
sino con no con la cosecha en agosto, sino con la poda en enero. Muy bien. Bueno, pues este fue el mes de enero. Cada primer sábado de mes estaremos poniéndonos al día de qué es lo que ocurre en el viñedo, por ejemplo, en febrero, qué es lo que va a ocurrir, qué va a ocurrir en marzo y así sucesivamente hasta llegar a la gran cosecha que es en el mes de agosto. Pues así llegamos al final de esta emisión. No se pierdan la próxima semana porque vamos a hacer un viaje, literalmente. Un viaje por las grandes capitales gourmet, ¿no? Así es, correcto, de la mano de un gran viajero y sibarita. Así es. Amigo de Wine and Spirits Radio. Muy bien. Vámonos, ya nos vamos. Gracias, Diego. Que tengan un feliz Día de Reyes, ya lo saben, rosca de Reyes con champán. Muy bien. Uy, qué rico. Pues ahorita, mira, descorchamos aquí. De una vez. La champaña y partimos la rosca. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Siga con la programación de Zona 3 en el 91.5 de FM.